Venga, profe, hoy, ¿qué puede hablarnos hoy, profe? Si vamos a hablar de, profesor, de una grande cosa que nosotros queremos preguntarle, si, qué es qué crítica, y qué periodismo, y qué literatura, profesor. Bueno, siéntese que yo estudiante, yo de esto le he hablado bastante. Cuando hablamos de crítica, de poeta, de literatura, podemos estar hablando de todos estos hombres que están aquí. Aquí tenemos García Márquez, aquí tenemos Federico Santo Domingo, aquí tenemos a un Cepeda Zamudio, cine, cosas. Pero yo hablando aquí de cuestión, cuando usted me dice crítica, estamos ante un género literario menor. Y ese género literario menor es lo que se conoce como crítica. La crítica en sí viene siendo una cuestión que ha dado mucho de qué hablar. Grandes escritores se quejan de los críticos, pero también los aceptan porque en última instancia son las piedras que van haciendo que nazcan las estatuas de los grandes hombres. Pero la crítica es un género menor y el crítico casi no sabe hacer lo que él critica. Y por ejemplo, el crítico deportivo a veces no sabe ni patear ni un balón, ni saben que tiene una bola, igual que una cabeza de alfiler, tienen 360 grados porque son circunferencias. Y tampoco saben nada y sin embargo critican. Por eso es un género menor que viene siendo como algo que nace y que es necesario en un aborto, que es necesario que se aborte para que se salve una de las dos personas, sacrificar al niño para salvar a la madre. Y entonces el crítico coge a un escritor, como él no puede llegar a ser aquello, o el fracasado deportista que no sabe mucho de fútbol, y critica a través de lo que va aprendiendo, pero que es un mal y pésimo profesional como futbolista. Y se mete ahora el periodismo es distinto. El periodismo es también un arte que tiene el periodismo crítico, así como existe el realismo social y el realismo diacrítico. Existe el realismo mágico y aquí es donde nos podemos distinguir de lo que es un escritor y lo que es realmente un periodista. No es lo mismo el escritor que escribe en un periódico, en una revista, un cuento o un fragmento de una obra literaria o una poesía. Hombre, profesor, nosotros le decimos esto porque en plena conferencia suya muchos comentaban. Nosotros se lo decimos como estudiante, profesor. Entre eso estaba el poeta Rico Negrifi, que cantó en Los Caballeros del Son y que muchas veces estuvieron tentando agrupaciones de Cuba. Él imitaba mucho a Daniel Santos, pero él decía que usted cuando está en conferencia o está en un escenario como poeta recitando y que usted se transforma, profesor, que usted no es el mismo, profesor. Bueno, ya eso es otra cosa de lo que uno hace, pero es una crítica, y una crítica que es hasta buena, pero hay críticas malsanas de críticos mediocres y críticos que no saben qué es la crítica, así como no saben hacer lo que hace lo que están criticando, porque jamás serán capaces de hacer un libro, jamás serán capaces de hacer un poema, pero sin embargo critican. El poeta Rico Negrifi varias veces estuvo en eventos míos y me vio recitar, y es cierto, varias personas han dicho que me transformo. Y es verdad que yo me transformo como se transforma un cantante cuando ya coge el micrófono y empiezan las primeras notas y las claves y las cuestiones que hay en la música, y ya estamos ante un fenómeno y eso forma parte de la vocación. Pero cuando hablamos de un crítico deportivo, un crítico literario, un crítico del deporte en cualquiera de sus manifestaciones, voceo y esas cuestiones, estamos ante un tipo que es un fracasado, que nunca será como el profesional que él critica, y sin embargo le ve defectos por todos lados y muchas veces son malsanos. Sin embargo, el periodismo puede utilizar la literatura y como género menor, igual que la crítica, el periódico escribe las cosas de los profesionales, sean escritores que comienzan o no. Así sucedió con la tercera resignación de Gabriel García Márquez, y que una cosa es también un escritor de un presidente puede hacer un libro, pero un escritor cuando lleva eso en su sangre
puede que no llegue a ser nunca presidente, y si es presidente puede ser un mal presidente, sea de derecha o sea de izquierda, como es el caso de Gabriel García Márquez. Muchas veces el escritor y el periodista a través de su libro critica a un individuo de la extrema derecha o de la derecha, o a un dictador de derecha, o un periodista critica también y un escritor a un presidente de izquierda o a un dictador de izquierda. Entonces hay que distinguir entre esos géneros, género menor y género mayor, para yo poder entender y hablarle a ustedes las tres esferas del libro 100 años de soledad. Y aquí ya les voy a hablar es como un maestro, no como el escritor que escribe poemas, porque si nos vamos a cuando escribimos poemas, tenemos que hablar de la vida y milagro de los escritores. Y en 100 años de soledad tendríamos que hablar de la vida y milagro de Gabriel García Márquez, que equivocadamente o que nos han enseñado que nació en Aracataca en 1928 y existen dos nacimientos de Gabriel García Márquez. Es imposible que García Márquez haya nacido en Aracataca. Hay registro, la partera, como dije una vez en una clase, la partera, las personas que le hacían el dudo como novio entre el padre García y la madre que no quería el coronel en aquella época, que su hija se metiera con un empleado de telégrafo ni de esas vainas, porque pertenecía a una clasecita más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya aquí estaríamos en una crítica, y esto también se estaría criticando a los que realmente han enseñado en las escuelas que García Márquez nació en Aracataca, y García Márquez no pudo haber nacido en Aracataca, nació en La Guajira. Y están los documentos. Hay un libro que se llama Los dos nacimientos de Gabriel García Márquez. Y una vez les hablé, pero ahora quiero hablar de 100 años de soledad. Sí, profesor, porque usted se transforma también cuando está recitando, o está en conferencia, o hablando acerca de algo, o cuando está dando clase, profesor. Sí, porque ya estamos aquí en otra profesión. El crítico queda afuera, un género menor, lo mismo que el periodismo. Por eso puede ser una mala presidenta la tal Vicky Dávila de Semana. De pronto no conozca ni pivo de política y quiere ser presidenta, pero es una crítica menor, malísima, negativa, pero de extrema derecha. Y también así los hay de extrema izquierda. Entonces vamos a hablar, háblenos entonces 100 años de soledad, ¿qué es eso? Por eso, bueno, para hablar de 100 años de soledad y después de explicarle que existe el realismo diacrítico, el realismo mágico, el realismo del venezolano Bouchard Petrie, que fue el que inició este realismo mágico, existe el realismo social. Así podemos entender un poquito a 100 años de soledad y empezar que este hombre que dicen que nació en Aracataca en el 28, realmente tuvo una existencia que forma parte en las memorias populares, y que estas memorias populares hablan de que nació en Aracataca en 1928. También se habla sobre su pasado, su presente y su futuro, y también sobre sus obras. Y sobre sus obras quisiéramos hablar de 100 años de soledad, y para hablar de 100 años de soledad ya tendríamos que entender la saga de este escritor, del mismo modo como William Shakespeare, Cervantes, Balzac, Tolstoy y otros, de gran importancia y de grandes miniurgos y dramaturgos en un mundo personal regido por una sociedad y por unas leyes y por una forma de pensamiento, de educación en sus épocas. Tendríamos que entender lo que es la ecología y la humanidad. Asimismo, el mismo Gabriel García Márquez ha podido crear un aniversario totalizante que es análogo al universo real. Por lo tanto, lo que está escrito forma parte de algo mítico y algo fantástico, pero que tiene bases y estructuras de vida real, de su vida, de su entorno, de sus cuestiones, de sus miedos, de sus esfuerzos, etcétera. Profesora, sí, pero él a usted posiblemente le rompió el cuento que usted mandó de los insepultos a Bogotá cuando el tercer congreso del cuento Pablo Neruda, por ejemplo, porque usted es un hombre que usted no respeta, usted es irreverente. Usted lo mandó en papel común, sin espacio, sin reglas, sin nada, y sin embargo es una obra, porque analizándola a fondo tendría
mucho que ver con el modo, el estilo y casi que las mismas ponencias de lo que fue la metamorfosis de Franz Kafka, el checoslovaco, y así usted se inició en la literatura. Sin embargo, usted cree que él pudo haber roto eso, ¿verdad, profesor? Sí, así como lo pudo romper, pero no lo rompió la carta que llevó de Pablo Escobar a Fidel Castro, por ejemplo, y no le estoy criticando. Gran hombre, entrevistado por muchos grandes hombres. Entonces háblenos de 100 años de soledad, profesor. Bueno, pero para hablar de 100 años de soledad le quiero decir que hay muchos poetas y escritores que han llegado a la presidencia. Podemos mencionar, por ejemplo, el momento en que Santiago Pérez, que fue presidente en el 74 al 76, es una de las figuras cumbre del Partido Radical, quien tumbó a Tomás Cipriano de Mosquera en el año 1864. Él escribió gramática filosófica del idioma español y compendio de lo que es la gramaticología castellana para un granadino y por un granadino. Publicó poesías y tuvo una sola novela en verso, Vivo o Muerto, y varios dramas. Fue fundador de la Academia Colombiana de la Lengua. El 3 veces presidente Rafael Núñez, que es un gran poeta porque hizo el himno nacional de Colombia. También estuvo Holguín, que fue presidente en el 88 al 92, recitaba largas párrafos de la Eneida en latín. De esta Eneida, su autor es Publio Virgilio Morón, el máximo astro de la gran constelación de poetas que surgió en el cielo romano, y el cual creó odas como Eddie Muriel creó Oda de Arena y uno de sus libros. Por lo tanto, también tenemos a Zapata en el siglo XIX, la cabeza más pensante de Colombia. Se le ha determinado como el hombre más pensador de Colombia, Felipe Zapata, quien gobernó y nació en 1838 a 1902. Rafael Núñez, si tuviera la actividad de su hermano Damaso, tendríamos en Colombia un Napoleón. Fue ministro, periodista, parlamentario, diplomático, jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Estado de Santander, fundador de la Academia Colombiana de la Lengua, a donde va a caber por ahí ninguna crítica malsana ni de baja realea como Vicky, la periodista Vicky de Semana, según la contienda. Y sin embargo quiere ser presidenta. ¿Será presidenta de qué? Tenemos también a Rafael Uribe, José Manuel Marroquín, que fue allá en el 900 al 904, nació. Con este colombiano perdió y se perdió a Panamá, pero ganó un tratado de ortografía en verso y el simpático poema La Perrilla. Uribe nació en el 38 y fue asesinado en el 14. Entre bala y bala, el legendario general liberal estudiaba latín y repasaba síntesis. Escribió en la cárcel su diccionario de galicismo. Tenemos a José Vicente Concha, ya presidente en el 14 al 18, fue propietario de la librería americana, que no solo vendió, sino también editaba libros. Y así de esta manera podemos comprender que el Estado, los presidentes están fluctuando en el cóctel de poderes. Y este cóctel de poderes es lo que hace expedita la vida hacia el poder. La máxima prueba es el actual gobierno elegido gracias a una campaña sólidamente financiada que culminó con la ya histórica fotografía del candidato al lado de tiro fijo. Y allí concluyeron cuna, chequera, fusil y cámara, lo que quiere decir que en estos años en que aparecen estos hombres y en pleno siglo XX nosotros tuvimos la cuestión de tiro fijo, que tuvo Pastrana, que tuvo nosotros, y aquí había fusil, chequera, cámara, confluyeron en estas cuestiones y así de esa manera nosotros podemos ahora sí entrar, para no hablar de Álvaro Cepeda Zamudio, que se lo daré en otra clase, entrar a analizar la famosa 100 años de soledad como maestro de literatura y como escritor a esta obra del Nobel Gabriel García Márquez. Hombre, profesor, sí, entonces ¿en cuántas partes nos lo va a dar, profesor? Bueno, vamos a dar esta clase en 2 partes, aunque ya yo les hablé de esto en los que estuvieron en el curso pasado. ¿Quiénes estuvieron? Yo, profesor. Bueno, ya usted debe saber algo. Vamos entonces a hablar de que una vez existió Macondo. Y este Macondo tiene que ver con 100 años de soledad. Este Macondo trae consigo las gentes que llegaron con Úrsula y divulgaron la buena calidad de un suelo
y su posición privilegiada. Esa calidad de ese suelo, el cual respecto a una cercana ciénaga, de modo que la escueta aldea de otro tiempo se convirtió muy pronto en un pueblo activo, con tiendas y talleres de artesanía y una ruta de comercio permanente por donde llegaron los primeros árabes. 100 años de soledad. Úrsula inaugura una industria de animalitos de caramelo y Aureliano se dedicaba a trabajar la plata. Ya las relaciones sociales se despliegan y se desplegan y se amplían hacia otros intereses con los inmigrantes. Con estos inmigrantes llegó el corregidor y el padre Nicanor. Por lo tanto, el primer representante en el poder político y el segundo el poder religioso estaban presentes, y aquí se representan estos dos poderes que todavía cabalgan con el siglo XXII en que estamos: religión y poder y vota militar. Al poco tiempo se suceden los diversos acontecimientos y las famosas y amargas guerras civiles entre liberales y conservadores. Por lo tanto, en 100 años de soledad se ve todo esto. Al firmarse la paz, Macondo ya vive en una relativa prosperidad. Tiene cine, cine que me recuerda en estos momentos a una querida tía llamada Nicolasa Vargas, que era la que me llevaba al cine a ver a Viruta y Capulina. El artista preferido por ella porque se parecía a mi abuelo Héctor Vargas, su padre, y nos llevaba en chorrera de niño al Teatro Nuevo del barrio San Felipe. Y entonces así se vio en Aracataca, en Macondo, se veía el teatro. Cuando penetra ya la civilización, se veía el cine, entró el teléfono, la luz eléctrica, el ferrocarril y burdeles. Pero en aquel Macondo donde traer un pedazo de hielo, que lo venden aquí en la fábrica de hielos Atlántico, ahí en la 30, en la calle de las Vacas, en aquello era extraordinario cuando descubrieron el hielo y creían que era algo que venía de, como trajeron las pirámides egipcias de allá desde el cielo, la trajo un astronauta extraterrestre y la dejó caer y cayeron en Egipto. Entonces esta gente creía que lo mágico del hielo, y porque nunca habían visto un pedazo de hielo. Y así fue como penetró también el gitano y entró Melquiades y toda esa cantidad de personajes que aparecen, pero que aquí es muy importante Úrsula Iguarán y la familia, que fue real de Gabriel García Márquez. Por lo tanto, le dejo incógnita que se investiguen acerca del libro Los dos nacimientos de García Márquez, y ustedes se darán de cuenta que nació en La Guajira, pero por coincidencia llega ya grandecito en un viaje tortuoso que no podía hacer una mujer preñada o a punto de parir para venir desde La Guajira en un tortuoso viaje por agua donde los mismos hombres vomitaban. Una mujer a punto de parir ya con puentes reventándose, a venir a parir, primero llegar a Santa Marta después de 12 horas de viaje donde los hombres vomitaban, para ella venir de allá a venir a parir a Aracataca, y después de Santa Marta venir hasta Aracataca y partir a Aracataca para que pueda ser aracateño. Más bien nació en Aracataca y vino, pero fue que lo bautizaron o lo registraron como niño en Aracataca, y por eso aparece que nació en Aracataca, pero hay muchos documentos que dicen que nació en La Guajira, y están los testigos, la misma abuela, en los periódicos cuando viajaron, cuando hay tantas cosas. Yo quiero que investiguen. Bueno, profesor, continúa con eso, profesor. Claro que le continuaré para que ustedes entiendan un poquito 100 años de soledad, no solamente de la boca de García Márquez, sino de un maestro de literatura, como usted, profesor Ferreira, como yo. Por lo tanto, sigan leyéndose mis poemas, que pronto escribiré otro libro. Nos vemos en la próxima clase. Y sentido pésame de aquí desde Colombia a Estados Unidos a Nicolasa Vargas, que falleció hace unos días, la tía que más he amado y una de las mujeres que más he querido en esta tierra. Nos vemos en la próxima.